Muy buenos días, soy el pastor Jorge de Casanova, nuevamente con ustedes para un programa más de esta serie de programas sobre las sectas. La semana pasada estuvimos desarrollando el tema de qué cosa es lo que las sectas prometen y veíamos que era una decepción absoluta de sus promesas. Prometían salvación, compañerismo, soluciones rápidas. Ninguna de estas cosas en realidad, porque dije, bueno, compañerismo, sí, hasta cierto punto, pero es un compañerismo condicionado, porque si la persona empieza a cuestionar ciertas cosas, el compañerismo termina inmediatamente. Como alguien dijo, termina como un dulce en la salida de una escuela de niños, ¿no? Inmediatamente. Entonces, ni la salvación, ni el compañerismo, ni tampoco las soluciones fáciles y rápidas pueden cumplirlos, ni tienen la menor intención de cumplirlas tampoco. En cierto aspecto, o en más de un aspecto, el pertenecer a una secta es una forma de esclavitud moderna, porque el miembro sectario es un esclavo, aunque no lo considere él así o ella así, son esclavos, son esclavos. En el momento en que mi pensamiento crítico es anulado, me convierto en un esclavo, ni más ni menos. Bueno, ¿cómo los retienen? Esta es una cosa interesante, porque pero es que estos son tan sonsos que no se dan cuenta que están siendo engañados. Es que el asunto no es tan sencillo como parece. Claro, cuando uno está afuera y ve lo de adentro, qué locura. ¿A quién se le ocurriría pertenecer a una secta? Este, hay que ser pues muy caído del palto, como dicen por ahí, ¿no? Para entrar en una secta. Pero eso es visto con pensamiento crítico desde afuera. Pero desde adentro, cuando ese pensamiento crítico es anulado o disminuido a su mínima expresión, entonces esa persona no cuestiona la enseñanza. Por ejemplo, el Heaven Gates, este movimiento, liderado por un señor que evidentemente tenía problemas mentales. Él dijo de que si se suicidaban, iban a ir a una nave espacial que ya estaba por llegar. Y uno dice, pero qué absurdo. Creo que era un cometa, una cosa así, pero de lo más loco, ¿no? Y treinta y tantas personas se suicidaron pensando que eso los iba a promover para llegar a esa nave. Ahora, claro, visto desde afuera, una locura completa. Visto desde adentro, la cosa era completamente diferente. Para que alguien se suicide para poder seguir las enseñanzas de su líder, quiere decir que su pensamiento crítico ha desaparecido completamente. Ahora, los hacen depender, ¿cómo los retienen? Los hacen depender de la secta, emocional, espiritual y o financieramente. Los aíslan, les lavan el cerebro, usan la hipnosis, los culpan si es que se atreven a salir de la secta.
Hay sectas que le dicen, si tú te vas, entonces pierdes la salvación. Te vas directito, directito al infierno. Y entonces la persona, aunque quisiera irse, no quiere arriesgar su vida eterna, que piensa que la tiene, por salir. Y entonces se queda, a pesar de que de repente ya no se sienten cómodos allí, entonces se ven forzados, hasta cierto punto emocionalmente forzados a quedarse. Eh, a veces lo que ocurre es que ellos, el esposo por ejemplo, se dio cuenta que la secta era un engaño completo, pero no sale porque la esposa está allí y no quiere salir y no quiere que sus hijos salgan. Entonces, para esa persona, el salir de la secta significaría dejar a su familia, dejar a su familia. Y si él ama a la esposa o al esposo, según el caso, entonces no quieren separarse ni de su pareja ni de sus hijos. Y el salir de la secta significaría precisamente eso. Y entonces se quedan en la secta. Y la secta utiliza eso como un mecanismo de retención. No permiten el pensamiento crítico, y eso lo he repetido en varias de los videos, porque eso es lo que mantiene con más fuerza a los grupos sectarios compactos, quitando el pensamiento crítico de los miembros. ¿Cómo identificar a una secta? Ellos nos dicen, somos una secta. Si quieres pertenecer a mi secta, entonces eres bienvenido. Nunca se presentan así. Pero, ¿cómo los identificamos? Jesús no es el centro de atención. Jesús no es el Salvador. No es Dios tampoco. Tienen una autoridad que es paralela a las Escrituras. Por ejemplo, los mormones tienen varios otros libros que les dan el mismo peso que a la Biblia, ¿no? Los testigos han sido más osados. ¿Por qué digo esto? Porque los testigos han hecho su propia Biblia y entonces le llaman la traducción del Nuevo Mundo. Y en realidad es la traducción de la secta. Muchas de sus doctrinas torcidas provienen de la alteración que ellos han provocado en su traducción, que no es una traducción en realidad. Lo que ellos han hecho es diseñar una Biblia que se ajuste a la doctrina de su movimiento. Afirman que solamente ellos son los buenos, todos los demás están equivocados. Hacen un uso muy particular de la interpretación de la Biblia. Todos los grupos cristianos tienen una interpretación, ellos tienen una interpretación completamente diferente. Enseñan que el hombre, el ser humano, va a conseguir su salvación por medio de sus buenas obras. Y esto es contrario a la enseñanza de las Escrituras. Es más, la Biblia dice que nuestras mayores justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y esos trapos de inmundicia, ¿qué eran? Eran los trapos con los que se limpiaba las heridas de los leprosos. Y eran trapos infectos, eran trapos malolientes. Así son nuestras mayores justicias.
Y entonces, si nuestras mayores justicias son así, ¿cómo podemos ser, digamos, aceptados por Dios? Por medio de Cristo. Y ese es lo más maravilloso, la noticia mejor que tenemos, que Dios no ve nuestra pecaminosidad. Dios lo que ve es la justicia de Jesús. Y entonces la justicia de Jesús nos cubre. Y la justicia de Jesús es la que nos abre las puertas de la vida eterna. Estos grupos traen una nueva revelación, una nueva verdad. Rechazan el cristianismo histórico, lo rechazan completamente. Las enseñanzas que por 2000 años han sido respetadas y sustentadas por nosotros los cristianos, ellos la rechazan completamente. Pretenden tener una explicación para todos los misterios de la vida y le deben una obediencia total a sus líderes. Se presentan como cristianos para poder entrar más fácilmente en los hogares. 5 preguntas para detectar a una secta o religión falsa. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Quiero agradecerles una vez más por su sintonía a este programa. No son muchos, pero iremos creciendo con la ayuda de Dios. Me despido deseándoles una semana de muchas bendiciones para usted y los suyos, recordando siempre que Dios es mayor que el más grande de los problemas que tengamos que enfrentar en esta semana. Muchas bendiciones.